Bueno, Juan capítulo 6. En este capítulo vemos la alimentación de 5,000 varones, como acabamos de leer. Vamos a ver a Jesús caminar sobre el agua. Vamos a ver que Jesús declara que Él es el pan de vida. Y es la primera vez en el libro de Juan donde Él usa la frase yo soy. Varias veces Jesús dice yo soy, expresándose de la manera que Jehová se expresó en Éxodo capítulo 3. Va a decir yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan vivo. Y aquí vamos a ver a Jesucristo siendo rechazado ahora por la gente, ser rechazado por sus enseñanzas. La Biblia dice en Juan 1:12, a lo suyo vino, ¿pero qué? Los suyos no le recibieron, dice la Biblia, o sea que su propio pueblo no lo va a recibir. Vimos ya en el capítulo 5 que fue rechazado por los líderes religiosos, y aquí en el capítulo 6 vamos a ver que el mismo pueblo lo va a rechazar por las enseñanzas de él. Bueno, vamos a empezar allí en el capítulo 6, versículo 1, del 1 al 15, vamos a cubrir lo que es la alimentación de los 5,000 hombres. Ahora, este es uno de los relatos registrados en los 4 evangelios. Hay historias que Juan omite y hay historias que Juan habla que no todos lo mencionan. Pero este es uno de los relatos, una de las historias que se menciona en los 4 evangelios. Y bueno, aquí nos demuestra también que Dios puede hacer grandes cosas con poco. Ahí le dice que Dios, aquí Jesucristo mismo se va a declarar como Dios, les están dando una lección, después presentando eso a Él mismo como el pan de vida. Leamos lo que dice el versículo 1 al 4, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, o sea, la fiesta de los judíos. Dice la Biblia que una gran multitud le seguía, pero ¿por qué le seguían? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué le seguían? En el versículo 2. Porque ellos veían las señales. Ahora recuerde, aquí Juan no usa la palabra milagros, él usa la palabra señales, y es una palabra clave en el libro de Juan, y lo hace porque era una señal, o sea, una muestra que acerta o acredita a Cristo como el Mesías. Sí son milagros, pero él le llama una señal de su poder, habilidad de ser Dios mismo. Pero dice la Biblia que aquí le seguía la gente, eran algunos admiradores, estaban fascinados con lo que Jesús hacía, los milagros que hacía les gustaba. Imagínense que el día de mañana alguien diga, aquí en la esquina vamos a sanar a mucha gente. Bueno, mucha gente curiosa va a salir a ver. Por eso mucha gente se arrima a lugares, a estadios y acuden a iglesias donde dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Mira, hay gente que decía en otros países en Asia que ellos podían hacer operaciones sin cortar la carne o en la piel. Iba mucha gente a ver y ahí le sacaban según tripas y carne y todo era un truco, era pura mentira. Ahora en el caso de Cristo todo era real. Pero no todos le seguían porque creían que Él era el Mesías. Les gustaba ver las sanidades. Bueno, otros iban para que los sanaran, llevaban a sus hijos para que los sanaran y también le seguían por conveniencia, a ver qué me dan. Como vamos a ver en el capítulo 6 después, no hoy, pero en las próximas semanas, que la gente seguía porque comieron. Les dio Jesús de comer y al día siguiente, en vez de buscarle por su enseñanza, ellos decían, ¿dónde hay más comida? Entonces mucha gente siempre seguía a Jesús. No todos los que seguían a Jesús eran verdaderos discípulos. Y vamos a ver en primer lugar ahí que Jesús se compadece por la multitud. Jesús se compadece por la multitud. Ellos subieron a un monte, subió Jesús con sus discípulos, él tenía 12 discípulos, pero ahí van la multitud siguiéndole, dice el 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos para que coman estos? Nota en primer lugar la gran multitud, la gran multitud. Aquí en esta parte de la palabra de Dios le llama gran multitud, pero ¿cuántos eran? 5,000. Note lo que dice el versículo 10 ahí en Juan 6:10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de ¿cuántos? 5,000 varones. Ahora note que el número exacto no es 5,000, sino como 5,000. Entonces hay veces que Dios menciona un número específico, pero hay otras veces que Dios no menciona un número específico, da más o menos algo que quede cerca, como dice que se bautizaron como 3,000. No se bautizaron 3,000. Y aquí vemos que había como 5,000 varones. Pero ¿había mujeres ahí o no había mujeres ahí? O sea, Jesús solamente quería que lo siguieran los hombres. No, note lo que dice en Lucas 9. Vamos a hacer un pasaje paralelo. Ahí en su hoja dice, y eran como 5,000 hombres. ¿Sí veo ahí?
Pero vea lo que dice Mateo 14, 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Mira, sin contar, ¿quiénes? Las mujeres y los niños. Entonces, ¿cuántos eran? ¿Cuántos estaban con Jesús? Si eran como 5,000 hombres, estamos hablando de hombres, ellos llevaban a sus esposas. Y si llevaban a sus esposas, pues llegaban también a ¿quiénes? A sus cachorritos, dicen, a sus bebés, a sus niños. Ahora, si todos eran como yo, por ejemplo, ¿cuántos llevaban? 5, imagínense, 5. Vamos a decir, el judío promedio, si usted ve en la Biblia, no tenía menos de 5 hijos. Era un promedio de 7, 8, algunos hasta 10 hijos tenían. Entonces vamos a dar nada más una cifra no tan alta, 5 hijos por cada familia. Entonces está hablando ahora la mujer, 6. Si multiplicamos entonces 7 por 5, ¿cuánto habían? 35,000, pero vamos a suponer que entre esos muchos hombres venían muchos solterones ahí que cantaban de vez en cuando en la iglesia, ¿ya? Y que ayudaban con la computadora y tocan piano, ¿verdad? Entonces vamos a algunos, yo he escuchado una cifra que han calculado como 25,000 personas. Vamos a decir entre 25,000 a 30,000 personas se arrimaron a Jesucristo. Una gran multitud, ¿verdad? Y cuando se arrimaron a Jesús, dice la Biblia que Él tuvo compasión de ellos. Dice así, en letra B, tuvo compasión. Tuvo compasión. Note que dice la Biblia que Él alzó sus ojos y vio la multitud. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Marcos y en Mateo, en los pasajes paralelos de la misma historia. Dice Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud. Dice ahí, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La palabra compasión es un sentimiento de tristeza que se siente al ver el padecer de otro, al ver el sufrimiento de otro, ver la necesidad de otro. Eso es lo que significa compasión. La compasión es mirar hacia afuera, es no preocuparse por uno mismo, es no estar fijándose en uno, no ser egocéntrico y decir, yo estoy viendo la necesidad de otra persona. Y en este caso Jesucristo sentía una tristeza por el sufrimiento, el padecer, la necesidad de su pueblo. Decía que era como, eran como ovejas que no tenían pastor y algunos estaban enfermos. Entonces lo que empezó a hacer Él en su compasión fue enseñarles y fue a sanar. Y si usted ve los otros pasajes, dice que ya llegaba la noche y no habían comido. Y no solamente tuvo compasión de sus necesidades espirituales, también tuvo compasión de sus necesidades físicas, hablando de necesidad de comer. Y por eso Él le hace esta pregunta ahí donde vimos al final del versículo 5, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Vemos la compasión de Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos un Dios que se compadece por nosotros. Por eso dice así Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero ¿qué dice ahí? Sin pecado. El sumo sacerdote que nosotros tenemos es Jesucristo mismo. Y Él dice en la Biblia que Él se compadece por nosotros. Por eso cuando usted tenga una necesidad, usted tiene a un Dios que sabe lo que usted siente. No es un Dios que no entiende la humanidad, porque Jesucristo, Dios mismo, se hizo hombre y Él vivió entre nosotros. Él sabe que es ser pobre, Él sabe que es estar solo, Él sabe lo que es ser abandonado, Él sabe lo que es tener hambre, porque Él vivió en las calles más pobres de Israel y decían, algo bueno puede salir de aquel barrio de Nazaret. Jesucristo fue despreciado y desechado. Dice que Él puede compadecerse por nosotros. Él siente lo que usted y yo sentimos. Dice la Biblia ahí en Lucas 7:13, vemos la historia de una mujer que había perdido a su hijo. Dice, cuando el Señor la vio, ¿qué dice después ahí? Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahí va Jesús entrando a una ciudad y van ahí unas personas cargando dice una carreta, un féretro, y ahí estaba el cadáver de un jovencito que había fallecido. Una mujer viuda se quedó sin esposo, se quedó sin hijo, en otras palabras, sin esperanza. No había ayudas sociales, no había gobierno que le iba a ayudar, no había quien le echara la mano en su necesidad. Su vida se había ya echado a ruinas, no había quien le iba a ayudar. Y Jesucristo dice, se compadeció de ella, tuvo compasión por ella. Ahora nosotros también debemos ser movidos por la compasión. Tenemos que compadecernos por otros.
Qué triste es cuando hay cristianos que no se compadecen por la necesidad del mundo, la necesidad de los hermanos en la iglesia. Hace unos años hubo un gran terremoto allá en Katrina, un gran huracán, disculpe, llegó allá a Katrina, llamado Katrina, y llegó por Nueva Orleans, se llama New Orleans, y destruyó una gran catástrofe que sucedió allá en lo que es New Orleans. Y cuando llamaron los encargados del gobierno y decían, pues danos, ¿qué está sucediendo allá? Y dice, mire, no hay suficientes hospitales, la gente está siendo rechazada en los hoteles, no hay lugar para la gente, hay gente que se está muriendo de sus enfermedades porque no hay suficiente atención médica. Y eso fue lo que respondieron los encargados del gobierno. Gracias por dejarnos saber. Colgado. Para muchos nosotros vemos las noticias, escuchamos lo que sucede y no nos duele. O sea, ¿quién aquí de nosotros hemos perdido el sueño por lo que sucede en Venezuela? Tenemos compasión por los venezolanos. Tenemos compasión por la gente en África. Ahora, tenemos compasión por la necesidad espiritual de aquella gente que se está muriendo sin un Cristo, se están muriendo sin un Salvador y cuando mueren se van al infierno. El Señor tenía compasión de ellos. Tenía compasión y nos manda a nosotros también tener compasión los unos por los otros. Dice 1 Pedro 3:8, finalmente, sé todos de un mismo sentir, mire, compasivos. ¿Sí vemos ahí? Compasivo significa, recuerde, es una tristeza que siente por otra persona. Y Dios quiere que seamos compasivos, mire, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Está hablando ahora entre nosotros los hermanos en la iglesia. Tenemos que tener compasión unos por otros. Cuando usted lea una petición, usted póngase en el lugar de aquella persona. Está orando una persona, está mi mamá enferma, está mi hermano enfermo, tengo necesidad económica. ¿Qué siente usted en su corazón? ¿Siente tristeza o está preocupado por usted mismo? Usted está pensando en lo que usted está pasando. Mire, una manera de poder ser feliz en la vida es no pensar tanto en usted. No estamos hablando de pensar que usted es menos, sino pase menos tiempo pensando en usted. Usted mejor piensa buscar a otra persona. Cuando nosotros salimos a evangelizar, se nos quitan muchos de nuestros problemas, porque salimos pensando en ayudar a otros. Y de pronto el Señor mismo se encarga de nuestros propios problemas. Y cuando ayudamos económicamente, financieramente a una persona que está en ruina, el Señor nos da un gozo, una satisfacción que estamos haciendo algo por ayudar a otra persona. La Biblia habla de un hombre que salió a un viaje y en camino dice que cayó en manos de ladrones. Y eso lo dejaron, dice la Biblia, medio muerto, casi muerto, y lo dejaron ahí tirado. Pasó un sacerdote, un levita, lo vieron, dice la Biblia, que pasaron de largo, no les importó, no tuvieron compasión. Pero pasó un samaritano. Ahora, para que entienda, el samaritano era uno de la raza que no se llevaba con los judíos. Podemos decir que hay, por ejemplo, algunos centroamericanos que no quieren nada con los mexicanos por lo que sean los tratos que han tenido, por ejemplo. Pero aquí viene este buen samaritano. Y cuando lo ve, dice que él fue y le ayudó. Note lo que dice ahí Lucas 10, 33 al 37. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido. ¿A qué dice ahí? Misericordia, es la misma palabra, es compasión. Fue movido a compasión, dice, y acercándose vendó sus heridas, echando aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué hizo? Y cuidó de él. Dice que lo curó, lo sanó, y si fuera poco, lo puso en su animal, y él caminó al lado. Y ahí va llevándolo a un mesón. El mesón es un lugar donde usted puede quedarse, le dan de comer, es como, no es exactamente un hotel, pero es un lugar donde puede quedarse, donde lo alimentan, donde reposa. Y lo llevó a un mesón y cuidó de él, estuvo ahí cuidando de él. Dice después el 35, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, ya les mencioné cuáles 3, te parece que fue el prójimo, que parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Dice el 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo, ve y haz lo mismo. Está diciendo, es lo que Dios espera de nosotros, es que ayudemos hasta la gente que ni conocemos. A la gente que usted diga, yo ayudar a este moreno, yo ayudar a este que no es de mi raza, yo ayudar a este paisano que acaba de llegar y todavía tiene sus botas. No, ¿cómo voy a ayudar a él? Dice la Biblia que él ayudó a una persona que era totalmente en contra de la sociedad, que era algo que la sociedad no entendía. Pero así dice Dios,
Tenemos que tener compasión. Tenemos que tener compasión por otros. Es mirar a otros, pensar en otros, ayudar a otros, poner a otros antes que a nosotros mismos, dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces vemos aquí Jesucristo, cuando ve la multitud que vino a Él no se molestó. Su reacción no fue de molestia, sino fue de compasión. Pero vamos a ver la reacción de los discípulos. Le vamos a llamar a esta parte la incredulidad de los discípulos. La incredulidad de los discípulos. Dice de nuevo el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿para qué dice ahí? Para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Aquí el Señor va a probar a sus discípulos. Y quiero decirle algo a usted, el Señor le va a probar a usted. Le va a probar a ellos para ver si ellos creen que Jesús tiene el poder de alimentar a la gente. Pero los discípulos no tenían ni la menor idea de cómo Jesús lo iba a hacer. Y un día el Señor va a venir a usted y le va a probar. Usted dice, yo le voy a echar ganas. Va a decir Dios, oh sí, te voy a probar. Vamos a ver si puede echarle ganas. Oh Señor, yo te seguiré a donde tú vayas, Señor. Oh sí, vamos a ver si me vas a seguir a donde tú quieres, a donde quiera que yo vaya. Y el Señor mismo nos va a probar. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor nos va a pruebas? ¿Por qué vamos a enfrentar apuros? ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde el Señor nos muestra también su poder. Mire, ¿en quién está su confianza? ¿A quién recurre usted en su vida? Yo aprendí a confiar en Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando no tuve otro recurso. Lamentablemente así fue. Porque mire, crecí en un buen hogar, con padres que me daban todo. Y sabe que, usted ha visto, usted puede saber eso. Cuando tenemos padres que nos dan todo, a veces no aprovechamos ni apreciamos, pues nosotros terminamos peor que los que no tenían nada. Cuando yo me casé, mi papá me echaba la mano. Llegó un día cuando ya no había para echarme la mano. Así como se lo estoy diciendo. Y le decía, préstame a mi hermano, él me prestaba. Cuando él no tenía otro amigo llamado José Luis, préstame, y él me prestaba. Y nunca me cobraban, pero siempre les pagaba, no malentiendan. Una vez le pedí prestado a uno de mis hermanos, y según él, yo no me acuerdo, me prestó $900 y yo no se lo pagué, yo no me acuerdo. Y eso es cierto, fue hace mucho tiempo. Pero durante mis primeros años de mi matrimonio, yo andaba buscando y ayudando y buscando quién me podía prestar y quién me podía ayudar. Y me pagaban el viernes y yo les pagaba a ellos lo que les debía. Y luego el domingo les pedía prestado otra vez. Y mi papá me prestó varios $100, 500, subió 1000, le quedé de ver casi $1,500. Pero después cuando entraba el dinero se lo devolvía, se lo pagaba y vivía bien apretado. Tenía un buen trabajo después. Me ascendieron a ser un representante en el banco, uno que abría cuentas, ganaba buen dinero, buenos beneficios, 10 días festivos pagados, 10 días de enfermedad pagados, y trabajando en una oficina, en el calor, nosotros teníamos aire acondicionado, en el frío estábamos calentitos, no nos ensuciábamos, no andábamos sucios ni trabajando con máquinas o algo así, era un buen trabajo, pero no me ajustaba. Fue hasta que perdí el trabajo. Ahí voy sin trabajo, tenía que sostener una familia, una bebé y otra en camino. Y ahí fue donde yo aprendí a confiar en Dios. No tenía quien me prestara, no tenía quien me echara la mano. Había gastado todos mis ahorros, no more, done. Estaba así, mire, en la esquina, arrinconado. ¿Sí me explico? ¿Entiendes esa expresión? No hay otra opción. ¿Sabe cuál era la opción? La primera opción. En verdad era la primera opción. Pero yo creo que yo tuve que llegar a ese punto para poder confiar en Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él nos provee, Él nos sustenta, Él nos ayuda. Yo espero que todos entendamos, disculpe, que si vienen pruebas a nuestra vida es para que Dios se pueda glorificar en nosotros. Si Dios nos manda enfermedad, hemos visto que le dice estas enfermedades son para que Dios sea glorificado. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando Jesucristo los probó? En primer lugar, dice ahí, los discípulos no querían ayudar a la gente. Los discípulos no querían ayudar a la gente.
los discípulos no querían ayudar a la gente. Dice Mateo 6, 35 al 36. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. ¿Qué dice el 36? Despídelos. Diles que se vayan. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. ¿Ellos le querían ayudar a la gente? ¿Qué dijeron ellos? Señor, diles que ya se vayan. Diles que aquí no andan aquí de metichillos. Diles que vayan por allá y se compren su propio pan. Pero después vamos a Felipe. Felipe hizo cálculos económicos. Los discípulos no querían ayudar, pero Felipe hizo cálculos económicos. Ahora yo no sé por qué aquí este pasaje dice que se dirigió a Felipe, pero así parece que le dijo a Felipe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Cuando Felipe se dio cuenta de la necesidad, él empezó a hacer calculaciones. Él responde con la lógica. Él dice, no hay dinero. Y cuando no hay dinero, entonces no se puede, ¿verdad? Ahora, ¿quién de nosotros somos? No hay dinero cuando alguien pide algo. No hay. Mi papá decía, sácale sangre a una piedra. Y dice que yo tengo uso de razón. Pa, dame $1. Sácale sangre a una piedra. Yo fui y busqué la piedra. Y la traté. Y dije, no, pues regresé. Le dije, ¿no tienes sangre? Pues yo tampoco tengo dinero. Es como aquella vez que me decía, si atrapas una mosca viva, te voy a dar $1. Y ahí anduve, hermanos, por horas y horas hasta que atrapé una y se la traje. Y dice, la atrapaste, entonces no es viva, o sea, no es inteligente. Esas eran las enseñanzas de mi papá, los proverbios de él antes de ser salvo. Pero mire, aquí lo que está usando Felipe es su lógica. Está usando él su lógica en cuanto a las finanzas. Note que dice ahí que 200 denarios de pan no bastarían. Ahora, ¿cuánto es un denario? Si usted lee en la Biblia, nos dice la Biblia que el denario es un salario de un día para un obrero o para un jornalero. Así dice Mateo 22, dice, y habiendo convenido con los obreros, ¿cuánto? Un denario al día, los envió a su viña. Entonces ahí vemos un ejemplo de que un denario es el trabajo por un día. Ahora no sabemos cuántas horas trabajaban. Supongo que no existían estas leyes que tenemos aquí en Estados Unidos. Tienen que trabajar 8 horas, ya si es más es overtime y double time. Allá en China están orgullosos de la semana donde trabajan 74 horas a la semana, imagínense. Pero lo dicen con orgullo. Ahora vamos a usar las leyes nuestras aquí. ¿Cuánto es el mínimo aquí? Estamos en California. 12 o 11. 11, ¿verdad? Yo creo que es 11. Aquí tengo 11, tal vez estoy equivocado, pero vamos a suponer que es 11 horas y trabajan, ¿cuánto es lo que trabaja un full time? 8 horas, entonces son $88 al día. Y si estamos hablando de $88 al día, él decía que 200 denarios no es suficiente para cubrir la comida, entonces vamos a multiplicar $88 por 200 días de trabajo, que sale en $17,600. O sea que si vamos a tomar esta cifra de la que está usando Felipe, él empezó a calcular 200 denarios no es suficiente. O sea, $17,600 no es suficiente para alimentar a toda esta gente. Ahora voy a tomar un número un poquito más arriba. ¿Cuánto se le paga a uno que trabaja en construcción, que no es un maestro, es más un ayudante? 14. Como a $15, correcto, como a $120 al día. Entonces, si se le paga 120 al día, si usted lo multiplica por 200, otra vez 200 denarios, 200 días de trabajo, son $24,000. Entonces, Felipe está preocupado en cómo suplir la necesidad al hacer cálculos económicos. Y está ahí con una calculadora y está diciendo, no, mira, si este gana 300 denarios y cuando no, mira, mucha raza. Aún si tuviéramos $16,000 o $20,000, no podríamos suplir las necesidades. O sea que aquí Felipe no pudo ver el poder de Jesús. Algunos así somos. Empezamos a decir, no se puede. Es imposible. ¿De dónde va a venir el dinero? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A poco tú crees que Dios puede hacer eso?
No hay dinero. ¿Quién es así aquí? Siempre, nunca hay dinero. No hay. Vamos a comer, no hay dinero. Vamos a comer un juguete, no hay dinero. Nunca hay dinero. ¿De dónde está el dinero que esté todo el dinero que gana? No hay. A veces nosotros limitamos a Dios por tratar de calcular. Y cuando usted le pide a Dios, ¿cómo le pide a usted? Como usted responde, ¿no hay dinero? ¿O Dios sí tiene dinero? ¿Tiene dinero o Dios no tiene dinero Dios? ¿Cuánto tiene? Dice, alguien tiene necesidad de un carro. ¿Y qué le pide? Señor, dame un carro, con que sea una carcacha. ¿O le pide a usted un buen carro? Regalado. ¿Quién de nosotros hemos pedido a Dios un carro regalado? ¿Por qué no? ¿Quién le hemos pedido al Señor, algunos que tienen necesidad de papeles, ¿le ha pedido usted a Dios que le dé papeles? ¿Sí le ha pedido? Es imposible. Tal vez. Pero ¿qué tan grande es su Dios? Usted está haciendo cálculos económicos y cálculos, así está usando su lógica y decir, no se puede, porque esto y esto sucedió y yo hice aquello y no se puede. Pero hemos orado, le hemos pedido a Dios. Note lo que dice ahí Efesios 3:20. Nosotros nos limitamos cuando le pedimos a Dios lo que creemos que podemos calcular. Dice, y aquel que es poderoso para hacer, ¿qué dice ahí? Todas las cosas. Dice, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Cuando usted le pide a Dios una carcacha, dice Dios, ¿qué no cree usted que yo le puedo dar un mejor auto? O cuando usted le está pidiendo, Señor, ya está creciendo la familia, necesitamos una casa, un cuarto, un apartamento con una habitación más. Dice, ¿no crees que yo te puedo dar algo más? Yo hablé con un amigo pastor, donde a él, de lo que me dio a entender, le regalaron un mobile home. Él nada más paga el espacio. ¡Wow! ¿Se lo regalaron? Se lo regalaron. ¿Cuánto pagó él? Nada. Y aún todavía hacemos hasta tacanes para remodelarlo. Él me dice que él lo remodeló, le metió dinero, qué bendición. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted le pidió a Dios por algo grande? Es que no se puede, pastor. Es imposible. Podemos pedir por nuestros hijos, por nuestros familiares, que el Señor cambie sus corazones, que los salve por un milagro. Nosotros podemos creer al Dios que hace milagros, pero usted tiene que creer, porque mire, Él hace las cosas mucho más abundante de lo que dice ahí, de lo que pedimos o entendemos. Usted no entiende, ¿verdad? Yo y usted no vamos a entender que le pedimos a Dios un lugar más grande. Y estamos pensando en un cuartito allá atrás, ¿verdad? Un cuarto más grande, y de repente alguien dice, oiga, tengo una iglesia para ustedes. Wow. Nah. Felipe hizo cálculos, los discípulos no querían ayudar, pero letra C, Andrés buscó una solución humana. Andrés buscó una solución humana. Él sí hizo algo, sí vamos a hacer algo, sí se puede hacer algo. ¿Y qué hizo él? Dice ahí el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ve ahí está el error de él, dice la siguiente parte, ¿mas qué es esto para tantos? Andrés responde con una solución terrenal. Él buscó la comida. ¿Pero qué es esto para tantos? Su intención fue buena, pero también le faltó su fe. No pudo ver que Dios podría multiplicar la comida. Si usted lee en la Biblia, esto de la multiplicación de la comida sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Alguien recuerda quién multiplicó la comida en el Antiguo Testamento? No era Elías, era Eliseo. Eliseo multiplicó la comida también. Entonces ellos no podían ver el poder de Jesucristo. Entonces él está buscando una solución humana. Ahora aquí está el problema cuando nosotros tratamos de solucionar los problemas humanamente. Nos olvidamos que Dios tiene poder para hacer grandes cosas. Dice Jeremías 32:17, oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea, ¿qué dice ahí? Difícil para ti. Esa expresión me fascina. Que para Dios no hay nada difícil. No hay nada duro para Él. Hay cosas que yo puedo hacer apenas. Pues es muy difícil y uno tiene que esforzarse y trabajar. Pasar un examen para muchos es muy difícil. Estudiar y sacar un título es difícil y muchos lo hacen, se esfuerzan. Pero para Dios no hay nada difícil. No hay nada duro. Dios no suda,
Dios no tiene que esforzarse, ni dice, ay, ya me cansé, deja descanso. No, para Dios no hay nada difícil. Es más, dice Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, ¿qué dice ahí? Todo le es posible. El problema es que estos no acudieron a Jesús, sino acudieron a soluciones terrenales. Y dice ahí Isaías 30, mira, Dios aborrece cuando buscamos la solución terrenal. Isaías 30, versículo 1 al 2, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo. ¿Pero qué dice ahí? Y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender ¿a dónde? A Egipto, y han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Dice que hay quienes buscan su consejo, su ayuda de medios terrenales. Van a buscar algún psicólogo, van a buscar alguna maestra, van a buscar algún consejero terrenal. Llaman a los programas de radio, van a los programas de televisión y están buscando consejo, pero no de Dios. Están buscando solución para sus problemas, pero no van a lo que dice Dios. Mire, todos nuestros problemas como pareja, como casados y como familia se solucionan si simplemente hacemos lo que Dios dice. Si hacemos lo que Dios nos manda, si cada persona en su familia hace lo que Dios quiere, no tendrá problemas en su familia. Si el esposo es el hombre espiritual y líder de su hogar, cabeza, que él lleva el peso espiritual económico de su hogar, Dios lo va a honrar a él. Y si la mujer es sumisa y ella es una madre que ama a sus hijos, ora por su esposo, ora por sus hijos, es una mujer que ella en verdad es piadosa, Dios va a honrar ese matrimonio. No va a haber conflicto, no va a haber problema. Si enseñamos a nuestros hijos, mientras estén con nosotros, ellos van a honrar también a papá y a mamá y habrá un hogar que es dulce, un pedacito del cielo aquí en la tierra. Si cada quien simplemente hacemos lo que Dios nos dice. Si como empleados y trabajadores hacemos lo que Dios nos dice, que es hacer quedar bien al patrón, honrarlo, respetarlo. Mire, hay quienes no duran ni un mes en un trabajo. Andan, cambie y no encienden en un lugar porque no se quieren someter a un patrón. No me gusta que me digan qué hacer. Pues eso se trata el trabajo. Que alguien le manda a usted. Ahora aquí tenemos jefes. Ustedes llegaron a ser jefes porque eran buenos obedientes. Hacían lo que el patrón decía. Cuando le maltrataban y tal vez le decían cosas injustamente, usted se la tragaba y seguía. Y algunos no entienden eso. A mí nadie me dice nada que hacer. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Pues se busca otro trabajo. Y sabe que nunca asciende, nunca prospera. Dios quiere que prosperemos. Dice que la mano diligente prospera. El que es trabajador, el que llega temprano, el que se va tarde, el que llega y se esfuerza y no anda en el baño cada 10 minutos, es la persona que prospera, que Dios mismo la bendice. Si usted quiere llegar a ser, ganar, tener mejor paga, pues tiene también que salirse de su zona de confort. Es que me gusta voltear la hamburguesa, todo es todo lo que quiero hacer. No, pero doña, le queremos enseñar a hacer esta comida. No, yo quiero nada más aquí. Aquí yo estoy bien. Y hay gente así. Yo fábrica, dice un hombre, pero mira, aquí hay mejor trabajo. No, fábrica. Y no estoy diciendo que eso es algo malo, pero usted también tiene que decir, mire, yo tenemos que entender y capacitar que si trabajo en este puesto que no requiere mucha inteligencia ni esfuerzo, no van a pagar mucho. Pues ahí tiene un hombre tiene licencia de troquero, pagan bien, pero él no quiere manejar lejos, quiere puro local. Dice, un viaje que vaya, por ejemplo, a San Diego y regrese, me pagan bien, pero yo no quiero ir hasta allá porque me da miedo andar en la carretera. Bueno, confíe en el Señor. El Señor le va a dar mejor entrada. Nos ponemos a veces picky, que solamente quiero esto. Y aquí me da miedo. Yo soy pintorcillo y pintorcillo ahí me quedo. Y si no hay trabajo, pues no hay trabajo, ahí van a Home Depot, se paran, se han visto los de Home Depot, ahí no se van, ahí están. Si no me pagan 200 la hora y esto y aquello, dijo 200 al día, no voy a ir. Pero aquí un trabajo de $10, de 100, no, 200 o no. Y no me gusta que me manden. Dios nos manda cómo ser buenos trabajadores, nos enseña y Él nos va a bendecir. Ahora, la Biblia nos enseña también de muchas cosas. Podemos cubrir todo aspecto de la vida social del creyente. Si hacemos simplemente, seguimos el consejo de Dios. Pero ¿qué hace la gente? Acude a Egipto, desciende a Egipto. Egipto representa al mundo. Van al mundo a buscar la solución en el mundo. Están allá afuera buscando lo que solamente Dios le puede dar. Así que busque la solución espiritual. Finalmente vemos el almuerzo de un muchacho alimenta a la multitud.
el almuerzo de un muchacho alimenta a la multitud. Se puede imaginar que este muchacho se levantó, su mamá le dijo, llévate este lunch, llévate aquí este. Era su almuerzo. Y ese almuerzo va a ser lo que va a dar de comer a las 25,000 personas que estamos calculando que dice el versículo 9 de nuevo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Vemos que Jesucristo, lo primero que hace es que él ignora lo que dijo Felipe, ignora lo que dijo Andrés y empieza a organizar. Escribo ahí la organización. Dice Juan 6:10, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, está hablando, había mucho pasto o césped. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Ahora, si usted ve en los otros evangelios, dice que los sentó de 50 en 50. Porque el Señor le gusta la organización, Él le gusta las cosas que sean decentemente y en orden. Dice 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente. ¿Qué dice ahí? Con orden. Ahora este pasaje está hablando específicamente de la iglesia. La iglesia debe tener un orden. Empezamos a tiempo, tenemos un programa, terminamos a un tiempo que es siempre parecido. Tenemos un orden. No hay un desorden. A Dios le encanta la organización. Y vemos la siguiente parte, que Jesús mismo alimenta a la multitud. Jesús mismo alimenta a la multitud. Dice Juan 6:11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto, ¿qué dice ahí? Cuanto querían, o sea, cuanto tenía hambre. Había uno que comía poquito, a él le dieron nada más un pez y un pan. Pero había uno por ahí, que estaba medio gordito. Digo, yo quiero unos 5 panes, y le traían 5 panes. Cuanto querían, cada quien comió lo que necesitaba. Entonces, eso nos demuestra que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Es especialmente un ejemplo de la salvación. Cuando usted y yo recibamos al Señor o creamos en Él, Él nos va a saciar. O sea que Él alimenta a todo aquel que venga a Él. Y Él alimenta a la multitud por medio de sus discípulos. Eran sus sugieres, imagínense. ¿Se puede imaginar la escena? ¿Me puedes traer esa canasta, hermano, por favor? Y yo no sé cómo sucedió, pero la canasta, la top part. Y supongamos que aquí estaba la comida, ¿verdad? Tenía la canasta, el muchacho ese era su lonchera. Y empezó a sacar, y a sacar, y a sacar, y a sacar. Felipe, ¿te acuerdas? Mira, aquí está, mira. Felipe, Andrés, mira, ¿qué pasó aquí? Aquí está, ya está. Pedro, ven para acá, Juan. Ven para acá, Judas. Tú también, otro Judas. Jacobo, otro Jacobo. Ven para acá, y cada quien ahí llevando y regresando. Aquí hay más, y aquí hay más. ¿Qué expresión tuviera usted? Imagínense cómo lo está haciendo. Leemos estas historias, pero no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Ahí está, Jesús. Ven para acá, Judas. No, Felipe, ven para acá. Ahí está, Felipe. Ahí está, sí, ahora ven para acá, Tadeo. Esa fue la primera que salió, mano, ¿no entiendes? Empezó a repartir y a repartir y a repartir, hasta finalmente, dice la isla, hasta sobró. Dice ahí en Juan 6, 12 al 13, y cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron, ¿cuántas cestas? 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Después hasta regresaron con 12 canastas llenas. ¡Wow! El Señor no quería que nada se perdiera, ¿verdad? ¿Cuántas canastas eran? ¿Por qué eran 12? Bueno, para cada uno de los discípulos, ¿verdad? Cada uno tenía su propia canasta. Y ahí estaban ellos saciados, llenos, contentos. Pero dice ahí que no quería que se perdiera nada. Nos muestra la importancia de no desperdiciar nuestra comida también. Se dice que aquí en Estados Unidos nosotros los hispanos desperdiciamos más de $5 billones al año en comida.
Porque nuestro niño nomás le dio una mordidita ahí a la hamburguesa y la tiramos a la basura. O están comiendo ahí que no quieren la gelatina, se echa a perder la fruta, se ha echado a perder la fruta en su casa. Ahí se caen los plátanos, ya están muy negros. Ahí va la fruta a la basura. Tenemos que aprovechar esta abundancia que tenemos, que no se pierda nada. Pero también note que antes de repartir el pan, dice la Biblia que Jesucristo oró, dice el 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo, dice ahí que, dando gracias. Ahí nos enseña la importancia de orar antes por nuestros alimentos, darle gracias a Dios por nuestros alimentos. ¿Usted ora por sus alimentos? ¿Ora usted en la mesa o en el lugar donde van a comer? Señor, gracias por los alimentos, gracias por la provisión. Algunos se toman de la mano, no toman la mano. Esa era la costumbre de nuestra familia. Y yo cuando sentaba al lado de mi hermano, no quiero agarrar la mano a mi hermano, pero tenía que agarrarle la mano a mi hermano. Y gracias, Señor, por los alimentos. Y de repente decía, Ringo está mirando. Oh, qué memorias con la familia, ¿eh? Pero usted ora en su trabajo también. O le hace nomás como que le duele la cabeza. Ora sí. Amén. Ahora, tampoco te estamos diciendo que tiene que pararse de frente. Oh, disculpe, voy a orar. Ahí es cuando vamos a un restaurante. Algunos hermanos aquí hemos ido a un lugar juntos y oramos en público, en voz alta. Y si es posible que a veces la gente vea, ¿qué está pasando allá? Y lo queremos hacer también para hacer un testimonio. Que se debe de dar gracias a Dios por los alimentos. No vamos a llegar nada más ahí y a llegarle a comer. Hay que agradecer por la comida. A veces nuestros hijos así son, cuando son chiquitos no entienden. Y ponemos los platos ahí y ahí está Hannah ya comiéndose. Y a veces va a estar ya comiendo y va a la mitad y ya hasta acabó la comida. Pero hay que aprender a dar gracias a Dios. Dice que la isla que Él proveyó para todos. Todos comieron. Ahora, aquí es donde usted y yo aprendemos algo muy importante para nuestras vidas personales. Note que dice el pasaje que dice, aquí está un muchacho. Y no dice, aquí está un muchacho, pero dice, aquí también está lo que él trae. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Lo que el Señor busca es que diga, aquí está un hombre dispuesto. Aquí está una mujer dispuesta. Aquí está una pareja dispuesta. Aquí está un jovencito dispuesto. Aquí está un niño dispuesto. Y Dios quiere y puede usar a la persona que esté dispuesta a ser usada por Dios. Porque mire, Dios puede hacer más cosas con una persona común y corriente que no tenga muchas habilidades, pero es dispuesta, que con un experto que no quiere ser usado por Dios. Y aquí está un muchacho que tal vez a las apariencias de estos hombres decían, este muchacho, pues ¿qué tiene que ofrecer? Este muchacho vino y él ofreció lo que él tenía. La Biblia dice que Dios puede hacer grandes cosas con muchos o con pocos. Dice así en 1 Samuel 4:6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar, mire, con muchos o con pocos. Dios usa lo poco que tengamos para hacer su obra, o Dios usa lo mucho que tengamos para hacer su obra. Ahora, Dios no considera nada insignificante. Dios puede hacer grandes cosas con una persona que tenga mucho conocimiento, de igual manera con uno que tenga poco conocimiento. Y en todos los casos, Dios se lleva toda la gloria. Por eso dice ahí 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, mire, para la gloria de Dios. Dios quiere usar a personas, pero debe estar dispuesto a ser usado por Dios. Y no solamente eso, pero aquí vemos que el muchacho dio lo que tenía. Tenía un lonche. Y él escuchó una necesidad. No sabemos si Andrés fue al muchacho y le dijo, ven, dame tu lonche. O no sabemos si él dijo, ahí está, necesitan comida. Aquí está mi comida, Andrés, llévasela al Señor. En todo caso, vemos que no se lo quitaron a la fuerza. Él estuvo de acuerdo que se llevaran su comida. Entonces vemos que él dio con sacrificio. Y Dios quiere que también demos al Señor. ¿Usted le da a Dios su talento, su tiempo y su tesoro primero? ¿O a Dios le da sus obras? ¿A quién le damos las obras en nuestras casas? A los mascotas, ¿verdad? ¿A Dios le damos las obras? ¿O a Dios le damos lo primero? ¿A Dios le da lo primero de su día? ¿A Dios le da lo primero de su talento y su habilidad? ¿A Dios le da lo primero de su tesoro?
o a Dios le da las obras. Eso nos habla mucho del concepto que una persona tiene de Dios. Y Dios quiere que le demos a Él primero y que demos con sacrificio. Vea el ejemplo de una mujer ahí en Marcos 12, 41 al 44. Dice así el versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Un cuadrante dice que es algo poquito, es como centavos. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado del arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí vemos el ejemplo de una mujer, que el Señor no se impresiona cuando un millonario da mucho dinero. Él se impresiona cuando una persona da con sacrificio. El Señor quiere que demos con sacrificio. Mire, si algo tenemos todos en común en este cuarto, no es en la cantidad que podemos dar, pero sí es en la disposición de dar de lo que tenemos. Dios no está buscando mucho dinero. Y nunca les voy a manipular yo a ustedes, decir, ¿quién tiene aquí un billete de 100 para el Señor? Bendito sea, gloria a Dios. No. Porque es posible que usted nada más tenga $1 y eso va a honrar más a Dios que una persona que dio $100 sobrándole. ¿Sí me estoy explicando? Pero Dios quiere que estemos dispuestos a darle con sacrificio, un sacrificio igual. Tal vez no una cantidad igual, pero sí sacrificio igual. Y esto fue lo que este muchacho hizo. Por eso nunca piense que Dios no puede hacer nada con usted. No piense que yo no tuve estudio, no tuve yo una carrera, no tengo mucho dinero. Ahí es donde Dios dice, es el que yo quiero. Al que dice, el que siente que yo no tengo nada que ofrecer, pero está dispuesto a ser usado por Dios. En cambio está el que piensa que sin mí se desbarata la iglesia. Sin mí no hay salvación. Equivocado. No piense de esa manera porque Dios mismo le va a humillar. Dios mismo lo va a poner hacia abajo. Hay gente que se humilla y se exalta sola. Dice la Biblia, si usted se remontara y poniera usted su nido entre las estrellas. Imagínense que un águila vaya y ponga su nido allá entre las estrellas, hasta allá arriba. Dice Dios, desde ahí te voy a derribar. Más alto que usted se suba, más duele la caída. Por eso mantengámonos mejor humildes y decir, yo tal vez no tengo mucho que ofrecer, tal vez no tengo mucho que dar, pero lo que tengo lo voy a dar. O tal vez dirá, yo sí tengo que dar. Bueno, lo que tiene usted debería dar también. Ahora, ¿qué sucedió después de que se alimentó esta cantidad de personas? ¿Cuántas personas observaron este milagro? ¿Usted cree que se dieron cuenta lo que hizo? ¿O pensaron que era un ricón? ¿Qué piensa usted? Se dieron cuenta, ¿verdad? Porque vea lo que sucedió después. Ahí en el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ellos vieron. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál es ese profeta? Bueno, en Deuteronomio 18:15 dice que profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oirás. Dijeron, este es aquel profeta, dice el 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle, ¿qué dice ahí? Rey. Volvió a retirarse al monte solo, él solo. Lo iban a hacer rey. Hay que hacerlo rey. Vamos a hacerlo rey, pero ¿por qué no aceptó ser rey? Ahí le dice porque no era su hora. Hemos escuchado esa frase en la Biblia, aquí en el libro de Juan, no era su hora. Un día Jesús va a ser rey en la tierra. Él va a reinar aquí. Por 1000 años vamos a ver un reinado donde Él va a ser el rey de vara de hierro. A fuerzas va a la gente a obedecer al Señor durante este tiempo. Ahora nuestro Dios es rey. Él es el rey del mundo. Él es el rey del universo. Pero un día va a ser el rey de la tierra aquí, va a tener su trono aquí, va a tener Él su lugar donde Él va a reinar. Pero en este momento no es su hora. La próxima semana vamos a continuar con el capítulo 6. Vamos a hacer una oración.